Listo, creo que ya está presentándose la pantalla. Y bueno, mi nombre es Luis Alberto Aguilar Castul. Con algunos de ustedes ya he platicado hace un par de meses antes de que iniciaran el curso. Y bueno, como dice la doctora, fui alumno del mismo grupo que ustedes hace un año. Y bueno, les voy a presentar el tema de virus de inmunodeficiencia humana o por su abreviación VIH. Actualmente me encuentro haciendo, bueno, ya desde hace un año, año y medio, haciendo investigación en inmunología y duré 3 años haciendo investigación en genética y oftalmogenética. Entonces, cualquier duda que tengan, porque son materias muy relacionadas al tema de VIH, cualquier tema, duda que tengan, pues me la hacen saber al final de la presentación, ¿vale? Y bueno, iniciando, ¿cuáles van a ser los objetivos principales del tema? Va a ser conocer los mecanismos de infección de la enfermedad, analizar el esquema universal y nacional del VIH, comprender la historia y la evolución del VIH, que va a ser muy importante para que nosotros podamos entender es una enfermedad un poquito complicada, que muchas veces creemos que ya conocemos cuando, pues no. Y nos va a dar más panorama sobre la clínica y comprender y aplicar, comprensión y aplicación de las medidas diagnósticas y preventivas del VIH. Y bueno, un poquito antes de entrar como tal al tema, vamos a hablar del sistema inmunitario, porque conocemos de que el VIH pertenece a este tema de inmunodeficiencias secundarias. De hecho, si no me equivoco, ustedes ya tuvieron que ver o acaban de ver lo que fueron las inmunodeficiencias primarias. Y bueno, así como repaso del sistema inmunitario, ya que ustedes ya lo vieron hace poquito durante todo un año, pues tenemos a los órganos linfáticos primarios y secundarios, ¿no? En los órganos linfáticos están en todo el cuerpo, desde hablando de los primarios como el timo, la médula ósea, el vaso, y ya los secundarios, ya como la piel, la mucosa, las amígdalas, los vasos linfáticos propiamente. Todos ellos van a cumplir una función específica. Como tal, es muy importante recordar que conforme vamos envejeciendo, el sistema inmune se va debilitando, ya que las células no van a tener la misma calidad y por aspectos genéticos eh, van a perder cierta calidad, principalmente hablando en la función de los telómeros, que eso ya lo van a ver en genética ustedes. Y bueno, también va a haber menor número de células linfocíticas, y es por eso que a edades más jóvenes es más probable padecer enfermedades como leucemias, es más como las inmunodeficiencias primarias también por aspectos genéticos van a ser más recurrentes y son específicas algunas de edades tempranas, ya que pues es la producción de todo el sistema inmune. Y bueno, ¿de qué vamos a componer el sistema inmune? El sistema inmune se va a componer de dos vías, principalmente la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata va a ser desde que entra el virus, de hecho desde antes de que entres, cualquier patógeno, hasta las primeras 12 horas de vida de la enfermedad. Y esto va a abarcar desde la piel, va a abarcar los fagocitos, el sistema de complemento y las células natural killer. Posterior a esto va a haber las células presentadoras de antígeno, los van a llevar a los ganglios, a los órganos linfáticos, a los secundarios principalmente, y es donde tanto los linfocitos B como los linfocitos T, ya con una inmunidad adaptativa específica, van a empezar a crear anticuerpos y más linajes celulares para atacar la enfermedad. Y bueno, cada inmunidad va a tener ciertos factores específicos que van a ayudar a la respuesta inmune, como factores proinflamatorios o factores que van a activar en cascada, por ejemplo, a los macrófagos, incluso a las mismas células T. Estas células, por ejemplo, estos factores son las interleucinas 12 y el interferón gamma, que van a hacer una función principalmente proinflamatoria. Y bueno,
otras, por ejemplo, la interleucina 2 y la interleucina 4, igual con el interferón gamma, al mismo tiempo que están haciendo una respuesta proinflamatoria en la respuesta inmune, en la respuesta adaptativa se va a llevar la estimulación de las células B para hacer células plasmáticas que creen anticuerpos. Y la interleucina 2 también va a ser la estimulación hacia las células T CD8 positivas. Y bueno, algo muy importante que vamos a tener aquí van a ser las células CD4, van a ser CD4 positivas y las CD8, que van a tener mucho que ver con el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Y bueno, también tenemos otras vías, que se ve un poquito borrosa la imagen, pero es la vía del complemento, que también lo dividimos en tres, en la vía clásica, vía de las leptinas y la vía alterna. Eso ustedes también ya lo vieron, y al final de cuentas, pues lo que hace es digamos en términos burdos, como lo manejan en la facultad, va a crear un agujero, un hoyo en la membrana celular, ya que se unan todos los complementos, principalmente el CD9, para poder destruir al microorganismo que entre. Y bueno, como los antes, ya entrando propiamente al tema de VIH, en antecedentes tenemos que en los años 50 va a haber un brote, una diseminación de la enfermedad del VIH en África, Europa y el norte de América. Ahí van a ser los primeros brotes, los primeros casos. En 1981 ya se reconoce como tal a la enfermedad, se reconoce de que se le pone nombre y demás y se empieza a estudiar a mayor profundidad en 1981 en Estados Unidos, ya que hubo un brote de VIH impresionante, principalmente en los años 70 y 80, que fue como una liberación social muy importante, y en los años de 1981 pues empezaron a identificar ya muchos casos. En 1983 se diagnostica el primer caso de SIDA aquí en México, pero realmente no tenían forma de diagnosticarlo, no había algunos métodos ni herramientas moleculares. Entonces, hasta 1985 es de cuando se inicia el tratamiento, el diagnóstico propiamente dicho, de ya más específico, más dirigido hacia el VIH. Y hasta el 1987 es cuando se da el primer tratamiento experimental para VIH. O sea, estamos hablando de que en 1950 empezó la enfermedad y hasta 1987 se tiene el primer tratamiento. O sea, se dan cuenta, fueron 37 años de diferencia. Afortunadamente, la tecnología del día de hoy pues, nos permite tener avances mejores, más eficientes, más rápido, porque se imaginan que esto estuviera pasando ahorita con el COVID, de que se descubrieron los primeros casos hace un año y de que hasta dentro de 37 años se descubriera o se empezara a implementar un tratamiento, una vacuna, pues realmente pues estaríamos perdidos, ¿no? Afortunadamente, pues a un año ya tenemos una vacuna. Y bueno, ya en 1990, realmente los casos en el mundo se dispararon, o sea, eran más de 9 millones de casos, y para 1993, o sea, realmente 3 años después, la incidencia se disparó aún más. Y bueno, afortunadamente hoy en día pues se han hecho muchas investigaciones, se han hecho muchos grupos sociales, fundaciones y demás que han ayudado a este manejo de la enfermedad, porque al final de cuentas es un manejo multidisciplinario. ¿A qué familia pertenece el VIH? El VIH pertenece a la familia de los Retroviridae, y dentro de esta familia vamos a tener diferentes géneros, como los gamma retrovirus, los delta retrovirus, los lentivirus. Y dentro de estos géneros, pues tenemos diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, de los gamma retrovirus tenemos a la MLB y al FLB. Y de los lentivirus, que es donde nos vamos a enfocar un poquito más junto con los delta retrovirus, tenemos al VIH1 y al VIH2. Y en los deltavirus al HTLV1, al 2 y al 3. Esta es la estructura
como general del virus, donde podemos ver que tenemos el material genético, el material viral, que este puede ser tanto DNA como RNA en cadenas positivas y negativas. ¿Ok? También tenemos de que vamos a tener ciertas enzimas virales, van a ser específicas del virus, y bueno, alguna de estas enzimas muy importantes va a ser la transcriptasa reversa. También el virus va a contar con una cápside y donde van a tener muchas proteínas y virus proteínas y virus de reconocimiento. Y bueno, recordemos de que el virus no es como tal un microorganismo vivo, va a ser un parásito intracelular, ¿vale? Pero no está vivo como tal. O sea, la relevancia de este virus es de que pues tiene el material genético. Pero por sí solo no se puede replicar, necesita forzosamente a la célula humana o a la célula de algún hospedero para poder hacerlo. Y bueno, aquí tenemos la imagen que muchos usan del virus normal y el retrovirus, porque van a tener diferentes especificaciones. No vamos a poder comparar a un retrovirus con un coronavirus o sea, en sí hay diferentes géneros y diferentes familias y cada una tiene sus especificidades. Hablando del material genético ya propiamente del VIH-1, tenemos las dos principales que va a ser VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 es de los más importantes y bueno, tenemos diferentes tipos de proteínas como la P17, P24, la P51, la GP120 y estas proteínas se les tienen que hacer familiares ya que son proteínas muy parecidas que tenemos el ser humano. Esas proteínas nosotros las tenemos y actúan principalmente en el ciclo celular. Proteínas en el humano, pues tenemos la P53, la P16, la P23 y hablando del VIH, también tenemos, o sea, esas proteínas son muy parecidas a las del ser humano, sobre todo la P24, la P51, la P32 y la GP120, que también van a tener funciones regulatorias dentro del organismo, tanto del virus como de nosotros. Entonces aquí tenemos algunas que son proteínas estructurales y otras enzimáticas que van a ser las más importantes relacionadas con la enfermedad. Y bueno, aquí en forma de esquema a la Walt Disney, tenemos cómo se replica este virus. Vamos a tener que entran las partículas de VIH y con estas proteínas de reconocimiento de membrana se van a unir a la célula ya específicamente bueno, dependiendo de las células, puede ser a MHC1, MHC2, incluso a los CD80, CD81, que son moléculas de reconocimiento de membrana, como ustedes ya sabrán. Y bueno, aquí este virus lo que va a hacer es liberar su material genético a la célula. Estas células, este material genético va a estar principalmente en las células CD4 positivas, que son las que infecta principalmente el virus. Van a entrar al núcleo, en el núcleo se van a combinar, se van a unir a las moléculas de DNA celular para que éstas puedan replicarlo. Una vez de que se da la replicación y la duplicación de este material genético, va a salir del núcleo el componente del VIH y realmente vamos a tener nuevas partículas de este virus y estas partículas van a ir con otras células CD4 positivas y van a repetir el ciclo. Aquí está el mismo esquema, un poquito más detallado, donde llega la célula, se une al CD4, al CD35, que son moléculas de reconocimiento. De cierta forma se une a la célula, la célula al momento de reconocerla la absorbe, se la come con el fin de destruirla, el virus libera su material genético, se combina, aquí tenemos en azul representado al DNA del ser humano y en rojo el material genético del virus. Una vez de que ya está la replicación,
pues vuelve a salir al organismo ya con más copias de este RNA. Y bueno, aquí les traje un video que, um, que es una representación muy bonita de cómo funciona el VIH. Aquí estamos cómo entra al cuerpo y reconocidas por los CD4. Los CD4, recordemos que son las células el sistema inmune es el policía del cuerpo, ¿no? Entonces aquí está el reconocimiento, aquí están las CD4, lo que lo reconocieron fueron las células natural killer, que son las primeras en actuar para destruir el virus. Entonces, ¿cuál es la importancia de este virus? El VIH tiene un microtamaño, es demasiado pequeño. Entonces, y se va directamente a infectar a las células más importantes del sistema inmune, que son las CD4 positivas. Entonces, está infectando al policía principal del sistema inmune. Entonces, al infectarlo a él, ya entra, incluso su material genético, hace la replicación y salen muchas copias del virus. Aquí tenemos ya una célula CD4 positiva infectada. Y como va infectando a varias y el tamaño es minúsculo, cuando nos damos cuenta, la cantidad de copias del virus es impresionante. Obviamente hay factores que van a regular esta infección dentro de la célula porque van a reconocer de que pues no es material genético propio, también hay proteínas de membrana que los van a escupir y aquí tenemos representado a las células B que van a crear anticuerpos para atacar al virus. Entonces vamos a tener una gama de células del sistema inmune, como algunas de esas ya las vimos. Y bueno, aquí el problema es de que esto es muy importante porque el mismo sistema inmune se va a empezar a atacar entre sí. Va a empezar a detectar de que algo no está bien con las propias células del cuerpo y empieza una reacción de ataque del sistema inmune contra el sistema inmune, no contra el virus como tal ya. Entonces, a llegar a tal grado que las proteínas de membrana de la célula son superadas por proteínas virales. Estas proteínas que agarraban al virus y lo escupían, ya son superadas por proteínas meramente virales. Después, aquí una representación muy gráfica de que el virus se disfraza, porque efectivamente el virus ya estando en el cuerpo, ya estando en una etapa que ahorita vamos a ver estas diferentes etapas, se disfraza para no ser reconocido y poder atacar más a más células del sistema inmune. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos completamente invadidos de VIH. O sea, a tal grado de que realmente el daño al sistema inmunológico es demasiado. Y aquí, bueno, está la representación de cómo el VIH invita a más microorganismos, que son los microorganismos oportunistas, que también ahorita vamos a hablar de ellos. Empezamos una infección a nivel global, a nivel sistémico. Y no solamente de VIH, sino ya vamos a tener más microorganismos. Por eso es importante que tengamos un buen tratamiento y un diagnóstico oportuno. Ok. Aquí creo que dejé de presentar. Denme un momento. Ok. Entonces, aquí tenemos las rutas probables de la diseminación del VIH. Entonces, se piensa, porque no está completamente bien investigado, pero pues los datos son los que arrojan, de que el virus comenzó en África, en el centro sur de África, y de aquí se fue diseminando, principalmente a la zona europea y asiática. Posteriormente de Europa se diseminó a Norteamérica, donde fue realmente el boom, hablando del continente americano, y también de África
tiempo después se diseminó hacia Sudamérica y ya posteriormente o sea, hubo una diseminación ya global. Eso es lo que se tiene pensado de acuerdo a los datos que se tienen. Esto se piensa que fue entre los años 60 y 70. Recordemos que en los 70s y 80s ya fue como el boom de esto. ¿Cómo es el origen? Ok, se cree, hay tres teorías principales, porque realmente ninguna está comprobada, por eso son teorías, de que se creó en un laboratorio de armas biológicas, o una idea que de repente se considera disparatada, pero no lo es. En México bueno, realmente en el mundo es muy fácil mutar una bacteria, mutar un virus, cambiarle toda su composición genética. De hecho, aquí en México se hace, yo lo estuve haciendo durante un año, mutando bacterias con fines terapéuticos, pero si se pueden hacer con fines terapéuticos, obviamente se pueden hacer con fines de armas biológicas. Entonces no es tan disparada esta idea. Otra se cree que descubrieron al virus, lo estaban estudiando, igual era un estudio, se salió de control y bueno, el virus se escapó de laboratorio. Y otra que es la que está más aceptada por científicos, por la mayoría de la población, es que evolucionó a partir de una cepa de mono africano. Y bueno, esto fue dando una adaptación hacia el hombre, muy parecido a lo que se cree que pasó ahorita con el coronavirus, de que vivía en otros animales, en otros seres vivos, y de alguna forma mutó y se adaptó al ser humano. Pero esta última teoría, es un poquito fuerte porque para que el virus mutara, se tiene que tener contacto directo con el virus, no nada más de que el virus se vaya adaptando o sea, por sí solo. Entonces, dentro de estas teorías entran diferentes subtipos donde se cree que alguien, igual como pasó ahorita, comió carne de mono y a partir de ahí adquirió el virus mutó dentro del cuerpo, se adaptó y de ahí empezó la infección, o bien de ya casos de zoofilia, donde mediante el intercambio de fluidos, tanto del mono, que es el mono verde africano específicamente, y el humano, se llevó la infección y la propagación del VIH. Y bueno, aquí tenemos la filogenética del parecido entre el mono y el humano, que realmente no estamos muy distantes en la línea filogenética. Entonces, es mucho más probable y mucho más rápido que un virus de mono se adapte al sistema de un humano, ¿no? Y bueno, realmente cómo está la población en general. Bueno, aquí tenemos el número de personas por millones en todo el mundo, ¿no? Esta gráfica, creo que no aparece abajo, creo que se tapa la bibliografía, pero bueno, es este mapa es de la OMS, reciente, es del año 2016. Y bueno, hasta por sistema de colores lo tenemos, ¿no? Dando que en África pues, tenemos el mayor número de personas infectadas, ya que pues conocemos las causas políticas, económicas que hay en África y pues la poca protección que hay ahí y la poca educación que hay. Donde se lleva menos, donde hay menos personas infectadas es en esta línea de África del Norte y Europa. Y bueno, en América realmente hay demasiados casos. Realmente pues, si se dan cuenta, se nota la diferencia entre países tercermundistas y pues ya la educación que tiene un país de primer mundo, ¿no? O sea, realmente esto engloba demasiados factores, no solamente la enfermedad, sino son factores políticos, económicos, de educación. Y bueno, aquí también esas cifras son de 2016, igual sacadas de la OMS, pero aquí no había un mapita, este mapa yo lo hice. Y
Bueno, tenemos que en Norteamérica viven 1.6 millones o vivían en el 2016 personas, tanto adultos como niños, infectados de VIH. Norteamérica incluye a cierta parte de México. En América Latina hay un poquito más, 1.8 millones. Y bueno, en África y en África, principalmente central y del sur, hay 25.3 millones de infectados, dando como un total de cerca de 35.3 millones de infectados a nivel global hace pues ya prácticamente 5 años. Aquí está la prevalencia, entonces realmente es como que medio se esperaría o se tenía el pronóstico que conforme fuéramos avanzando la prevalencia iba a bajar. ¿Por qué? Porque se pensaba que iba a haber mejor estabilidad económica, mejor educación, mejor conciencia de la población. Y lo que se ha visto es que es completamente diferente. Realmente la población, bueno, se han llevado ciertos movimientos de libertad sexual sin protección. A pesar de que pues, no hay una vacuna para el VIH, también hay muchos movimientos antivacunas que han desencadenado una mutación de enfermedades y una adaptación de microorganismos impresionantes. Entonces, la prevalencia va a la alza, llevando una prevalencia global de 0.8%, la cual es bastante elevada. Y bueno, esta es la distribución por subtipos del VIH de tipo 1. Entonces tenemos de que en América del Norte y América Central principalmente tenemos al subtipo B, en Sudamérica tiene al B y una recombinación con el BF. Estas de subtipos, voy a hacer la comparación igual con el coronavirus, que es lo que tenemos más reciente. Ven que se había descubierto una cepa y posteriormente en Inglaterra, ya también en México y en diferentes partes del mundo se encontró otra cepa, ¿no? Entonces, realmente con el mismo, con factores genéticos y proteicos muy parecidos, pero tienen algo que los diferencia uno del otro, ¿no? Entonces, hay una doctora que, genetista, que dio apenas un seminario que hacía la comparación. Imagínense de que el primer subtipo es un ladrón que empieza a robar de bancos de una cierta forma. Y hay otro ladrón que roba bancos igual, de una forma muy parecida, pero usa máscara. Entonces, pues realmente los dos están haciendo lo mismo y nada más hay un diferenciador. Y bueno, aquí tenemos las poblaciones de los subtipos del VIH-1 a nivel global. Y bueno, esta estimación de casos reportados es nada más en México, igual hasta 2016. Todavía no sacan una nueva actualización donde tenemos que la prevalencia en México es de 0.2%. Afortunadamente pues, no es tan alta, pero pues lo ideal es de que fueran menos. Y bueno, es un poquito más viejo estos datos, pero es para que nos demos una idea de cómo ha ido a la alza. Entonces tenemos desde esta gráfica, nos muestra desde el año 1990 hasta 2013 y cómo ha estado subiendo la estimación de los pacientes con VIH, hablando solamente de México. Y bueno, las vías de contagio, principalmente la que se tiene reportada es la sexual, con el 95.1%, o sea, seguimos sin una educación sexual adecuada. De hecho, todavía hasta en la Ciudad de México sigue siendo un tabú el tema de sexualidad, lo cual pues está demasiado mal. La siguiente es la vía sanguínea y por último tenemos la vía perinatal, hablando de las 3 vías principales de infección del VIH. Y bueno, aquí ya más específico, tenemos que hay más, normalmente se tenía la creencia cuando recién inició el descubrimiento de la enfermedad
de que era una enfermedad de homosexuales, era una enfermedad de gays. O sea, tenías la enfermedad y por lo tanto te tachaban de inmediato. Y aquí vemos que no es así. Realmente la mayor incidencia de la enfermedad es en heterosexuales, después en homosexuales y por último en bisexuales, hablando de la parte sexual. Entonces, realmente esto ha sido un tema de poco cuidado, de parejas múltiples, de realmente de poca educación sexual. Ya después tenemos otros factores como el perinatal, los que son donadores y receptores de transfusiones sanguíneas, donadores de sangre, o por una exposición profesional, ¿no? O ocupacional como pues, es la de los médicos, las enfermeras, e incluso las personas que trabajan en recolección de basura, pues sufren un riesgo ocupacional, ¿no? Porque pues tienen contacto con todo tipo de sustancias y de objetos punzocortantes. Y aquí tenemos los casos acumulados por estados de la República. Y si podemos observar aquí la gráfica de colores, el estado número uno es la actualmente ya llamada Ciudad de México, pero bueno, eso es algo que se supone que al ser la capital, al tener más recursos, al tener de cierta forma más educación, pues debería de haber menos casos, ¿no? Y vemos que no es así. Y el estado con menos casos es Zacatecas. Bueno, es que Zacatecas es de los que tiene menos. Y bueno, principalmente pues tenemos la transmisión sexual. Ya hablamos de que esto puede ser tanto en parejas heterosexuales como homosexuales, incluso es más común en heterosexuales. Y realmente lo único que se debe de hacer es cuidarse, ¿no? Actualmente pues no debería de ser nada raro ni debería de ser como que satanizado el que uno cuando tenga una pareja sexual, pues realmente algo bilateral de irse a hacer unos estudios, ¿no? O sea, sí lo has de querer mucho, las de querer mucho, pero no sabes su pasado sexual y no sabes si pueden tener alguna enfermedad. Y bueno, realmente digamos de que una persona tiene relaciones sexuales con tres personas, pero esas tres personas cada una tiene relaciones con otras dos y esas dos con otras cinco, entonces se va ampliando la cadena y realmente pues, o sea, sin darnos cuenta se hace una ola de infecciones. Entonces lo importante no es privarnos de la libertad sexual, pero sí hacer un buen cuidado, ¿no? O sea, no tenemos que jugar la ruleta de cuando toca una relación sexual y cuando no. La otra es la transmisión por vía sanguínea, que, bueno, esto actualmente ya es como que más controlado, casi no se da. Cuando al inicio de las transfusiones que se tenía y al inicio de la enfermedad que se tenía poco conocimiento, pues sí había muchas infecciones por transmisión sanguínea, por las transfusiones de sangre, por los donantes, por etc., ¿no? Incluso, bueno, aquí el mayor riesgo es de que cuando te cortas y tienes contacto directo con los fluidos de otra persona que sea portadora. Y bueno, la transmisión perinatal, recordemos de que el VIH es un virus muy pequeño, entonces atraviesa con mucha facilidad la barrera placentaria. Y bueno, aquí es algo, aquí hay como que un tema de controversia entre amamantar y no amamantar a los bebés. Realmente se sugiere que no se amamante porque también puede pasar el virus por la leche materna, pero tienen que depender mucho de la zona geográfica en la que se encuentren. Por ejemplo, me voy a ir hasta África, pero no es necesario irse a África. Aquí en México tenemos muchas comunidades donde la pobreza es extrema, no tienen para comprar los botes de leche, no tienen para comprar realmente un alimento adecuado para el bebé y lo único que tienen es la leche materna. Entonces, a esas mamás no le vas a decir que no le dé pecho a su bebé y que se muera de hambre, ¿no? El niño.
Realmente ahí sí va a depender muchos y hay algoritmos muy importantes que deberíamos de revisar todos sobre la lactancia materna en situaciones de VIH. Y bueno, la transmisión parenteral, donde bueno, aquí ya tenemos casos más sobre drogadicción y bueno, accidentes de laboratorio. Creo que pues ustedes ya, bueno, no les tocó estar en tercerito en clínica, pero pues normalmente es cuando tenemos el primer contacto con laboratorio y empezamos a sacar sangre. Entonces, realmente aunque tengas el equipo de protección, aunque tengas unos guantes de látex, pues no te protegen de si se te va el punzocato, si se te va la aguja, o sea, no lo va a detener el guante de látex, ¿no? O sea, sigue habiendo un riesgo. Por eso es como que muy importante hacerlo con cuidado, estar enfocados en lo que debemos hacer y tomar todas las precauciones pertinentes. Hay otras vías, como por ejemplo material quirúrgico mal esterilizado. Esto se da principalmente en clínicas que no están regularizadas o en hospitales clandestinos. Tatuajes, aquí como el de Winnie Pooh, nadie está exento. E incluso otras vías, bueno, aquí perforaciones ya muy, o sea, cualquier perforación tiene como que el riesgo, pero aquí ya les muestro una muy exagerada. Y bueno, incluso en algunas comunidades vemos de que se ocupan ciertos procedimientos quirúrgicos donde pues, no creo que en esta comunidad tengan un autoclave para esterilizar el material, ¿no? El material quirúrgico. Entonces también es un riesgo de infección muy importante y tenemos muchos infectados en comunidades indígenas, no tanto por la vía sexual, sino por ese tipo de procedimientos. Y bueno, les pongo esta imagen de perforaciones ya más drásticas, sobre todo en el aparato sexual masculino, porque a mí ya me tocó ver algunas de estas. A mí me tocó ver perforaciones tanto en el aparato sexual masculino y femenino, donde es un riesgo muy importante de infección. O sea, se tiene que sospechar en estos pacientes y de preferencia se debe de mandar a hacer una prueba rápida de VIH, aunque no tenga síntomas muy destacados. ¿Cuál es la línea del tiempo para la transmisión del VIH? Pues más o menos inicia la educación sexual formal a partir de los 10 años. Y no es porque, bueno, no es demasiado temprano. Les decía hace rato que todavía se tiene el tabú de que a los niños no se les debe de dar educación sexual. Pero no es así. La educación sexual no es hablar de relaciones sexuales solamente, es hablar de conocer el cuerpo, de las partes del cuerpo, de que no se dejen tocar, de incluso de que se vayan conociendo y de llamar al cuerpo humano como es, ¿no? Y no los sobrenombres que de repente le ponen. Y también se empieza a hablar ya de manera formal sobre las relaciones sexuales a los 10 años, porque actualmente se ha visto que las personas inician su vida sexual muy tempranamente, o sea, incluso desde los 12, 13 años ya tienen una vida sexual activa o inician una vida sexual. Entonces, eh, se espera que bueno, se esperaba o antes se creía que a los 15 años, 15, 16 años, se iniciaban las relaciones sexuales o se tenía la primera relación sexual. Hoy se ha visto que es desde antes. Incluso estamos hablando de muchos casos en México de embarazos infantiles. Y bueno, más o menos son de 5 a 7 años entre la primera relación sexual y la infección. Entonces, se tiene estimado que las personas, obviamente en este tiempo, pues no hay mucha educación sexual, no, nadie les habla del tema, no se cuidan, entonces se están infectando más o menos a la edad de 20 años, de 20 a 23 años. Pero no se hace el diagnóstico hasta 10 años después de que se lleva la incubación de la enfermedad. Entonces se infectan a los 20 y a los 30, 33 años se está llevando el diagnóstico, ya cuando la enfermedad está demasiado avanzada y ya es un diagnóstico prácticamente de SIDA, y ahorita vamos a ver estos puntos. Y a partir de que se tiene el diagnóstico, realmente son de 2 a 4 años de sobrevivencia de los pacientes. Entonces estamos hablando de que un paciente en promedio de VIH está muriendo a los 35 años.
no están pasando de los 40 años, o sea, realmente están muriendo demasiado jóvenes. Y la historia natural. A esta gráfica sí necesito que le pongan demasiada atención porque nos va a dar pauta para todo lo demás y nos va a aclarar muchísimas cosas. Entonces, aquí tenemos en el eje de las Y a los linfocitos T CD4 positivos, ¿ok? En el eje de las X tenemos en tiempo, hablando en el primer rango, de 4 a 8 semanas y después a más de 12 años y después un lapso, obviamente esto más de 12 años, terminando esas de 4 a 8 semanas y terminando esos 12 años o más, tenemos un periodo de 2 a 3 años, ¿vale? En la parte de arriba pueden ver cómo tenemos un periodo de tiempo donde está marcado con asintomático, sintomático y SIDA. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar viendo la línea roja que nos habla del RNA del VIH en plasma. Tenemos que en el día 0 se va a infectar y van a ir subiendo este RNA del VIH en el plasma. ¿Ok? Alcanzando un punto máximo de 4 a 8 semanas. Posteriormente de que alcance este pico, empieza a bajar este RNA del VIH y tiene un periodo como de latencia, un periodo donde se queda estancada la replicación. Y de repente, prácticamente al final de estos 12 años, empieza el boom otra vez del RNA, incluso alcanzando niveles más altos que los que se tuvo cuando fue la infección. ¿Ok? Entonces, hablando en síntomas, en el primer pico, aquí empieza a actuar el sistema inmune. De hecho, si vemos la gráfica azul, está en la misma cantidad los CD4 positivos. Entonces, el sistema inmune empieza a atacar. Entonces, aquí es como tenemos síntomas de una gripa fuerte, dolores de cabeza, cuerpo cortado, no pasa de una gripa, posiblemente diarrea. Una gripa que dura 2 o 3 semanas, se quita y cuando empieza a bajar la carga del RNA, empieza el periodo asintomático. Este periodo asintomático va a durar aproximadamente de 10 a 12 años. Terminando y si ven este periodo asintomático, los niveles de CD4 positivos ya bajaron, pero se mantienen de cierta forma estable. Cuando se da el boom al término de estos 12 años de un paciente asintomático, exactamente aquí donde empieza la alza, el RNA en plasma, empieza el periodo sintomático. Empiezan los síntomas más fuertes porque el CD4 positivo empieza a bajar de forma muy abrupta. Y ya cuando realmente de CD4 positivo tenemos una nula cantidad o una mínima cantidad, los valores de RNA están por los cielos y es cuando ya tenemos el cuadro de SIDA. ¿Ok? O sea, ya tenemos los síntomas más fuertes, ya tenemos las enfermedades oportunistas. Y realmente en este periodo, aquí donde está el punto rojo, el precursor, es cuando se hace el diagnóstico, pasando de la parte sintomática a la parte de SIDA. Y es cuando realmente no se puede hacer mucho con los pacientes porque el sistema inmune está por los suelos. Y tenemos los anticuerpos anti-VIH, donde realmente empiezan ya cuando está la fase asintomática, ya cuando el virus se estableció por completo en el sistema, y pues no se cuenta tampoco demasiado. O sea, realmente hay un estancamiento por la caída de los linfocitos T y por la subida del RNA en plasma. Espero si hayan llevado conmigo este esquema, porque nos va a ayudar a comprender mucho la enfermedad. ¿Okay? Tenemos una que se llama etapa eclipse, donde tenemos el número de copias de RNA y los días después de la
infección. Entonces tenemos de que a partir del primer día empieza la infección y realmente hasta después del 10.º día de infección es cuando se va a poder detectar esto. Pero como el paciente nada más va a tener una gripa, pues no por una gripa le vas a mandar a hacer una prueba de VIH. Entonces, a partir de aquí ya es detectable, pero pues siguen pasando los días, y pues realmente cuando se detecta, pues ya es demasiado tarde. Y aquí tenemos el periodo de ventana, que también tiene que ver con la detección, es el tiempo entre la infección y los anticuerpos detectables. Entonces ya los anticuerpos como tal, pues lo vamos a llevar a partir del 15.º día, pero insisto, o sea, a nadie se le manda a hacer una prueba de VIH por una prueba, a expensas de que ya tenga los factores de riesgo muy severos. O sea, estamos hablando de drogadicción, de tatuajes, perforación. Chicos, no sé si fui solo yo, pero se perdió la conexión. Sí, doctora, no, ya no se escuchaba. Yo creo que no. Ok, bueno, mientras su compañero se vuelve a conectar, vamos a recapitular pues aspectos importantes. Es una charla muy interesante, muy didáctica, así como nos está presentando Luis. Es un tema un tanto difícil, sin embargo, lo que nos menciona es muy importante. Este es un virus que es capaz de infectar, pues ya nos los dijo, a los linfocitos, los TCD8, monocitos, macrófagos, células de la microglía, células del Langerhans. Y pues tiene varios mecanismos que de alguna forma engañan a nuestro sistema inmune y de ahí que evadan la respuesta que normalmente se daría. De tal forma que pues pueden pasar años, así como lo dice Luis, desde que se infecta hasta que se presenta ya una depresión de nuestro sistema inmunológico y es cuando tienen manifestación las enfermedades que llamamos oportunistas de esos microorganismos que generalmente hacen simbiosis con nuestro cuerpo y que en algún momento dado pues ya se empiezan a manifestar. Llámese el caso de candidiasis. Candidiasis sí la observamos, pero sobre todo en recién nacidos, que todavía su sistema inmune no está totalmente competente. Sin embargo, ya cuando lo vemos en un adulto, o como decía, vemos que viene con piercing, ahora sí piensa Amalia, acertarás, no es que todos los que hagamos estigma, sino que pues es un factor de riesgo, sobre todo si se va a hacer cirugía, hay que tener esas prevenciones y siempre como parte de los protocolos de donación, pues hacen VIH, hacen hepatitis, hacen un panel viral para evitar ese riesgo de sangre contaminada. No sé si alguien quiera comentar algo hasta el momento. Ah, y del síndrome que se presenta inicialmente cuando
se inicia la enfermedad que nos comentaba, el síndrome gripal, también se le puede conocer como síndrome mononucleósido. Ese se va a presentar entre el 10º a 20º día de que se adquiere la infección. Y bueno, es a partir de la segunda semana cuando ya podemos hacer una prueba, una ELISA, un Western blot, para que pues nos pueda detectar anticuerpos. Anteriormente pues va a ser un poquito más complejo. Yo tenía una duda, doctora. Sí. Yo tenía entendido que cuando un bebé se contagia es por vía vertical, no tanto por la placenta. No sé, me dio mucha curiosidad esa parte que explicó. Sí, hay varias vías de contagio, sobre todo con los bebés. Aquí tiene que ver cómo se hace el nacimiento, si es por cesárea o vía vaginal. Y también lo que nos comentaba en relación a la lactancia. Como bien menciona, hay guías de práctica clínica que la desaconsejan, pero la OMS pues dice que puede realizarse siempre y cuando la madre esté con niveles, un conteo bajo de linfocitos infectados y qué otra cosa, y que esté tomando sus medicamentos. Entonces sí es posible, pero hay otros protocolos, sobre todo los de países desarrollados, que no la recomiendan para nada. Entonces, sí, y pues aquí pues es la vía de transmisión. Acuérdense que si abren, pues ahora sí que la cavidad estéril, que es el saco amniótico, en el momento de la cesárea, pues los guantes del cirujano van llenos de alguna forma de sangre. Si él desconoce esta situación de que es una madre portadora de VIH, pues en esos momentos al cortar, aunque lo hagas de la forma más estéril, tienen que utilizar, si hay un intercambio mínimo entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. Entonces, sí es en ese momento también. Entonces, eso si quieren lo discutimos después. Luis, ahora sí podemos continuar. Tú nos dices. Sí, doctora. Una disculpa, tuve problemas técnicos, pero ya vamos a pasar a lo que es la carga viral. Y es la medida de cantidad circulante del material viral que se encuentra en relación directa con la cantidad del virus, ¿ok? Como es lo que hablábamos de que al inicio entran, infectan las células, nada más es una sola copia y se van incrementando este número de copias, ¿no? Entonces, la carga viral se va a expresar como el número de copias de RNA del material genético por mililitro en plasma. La enfermedad. Y bueno, se usa el logaritmo base 10. Las características clínicas de que va a ser de 3 a 6 semanas, vamos a tener un resfriado, va a ser una gripe fuerte, o sea, no va a pasar de esto. Vamos a tener náusea, diarrea, malestar general y en algunos casos inflamación de los ganglios linfáticos. Esta gripe, este resfriado severo va a poder durar desde una semana hasta un mes. Este paciente que me cita ahí en etapas avanzadas. No se van a ver así los pacientes en este periodo de incubación. Los pacientes se van a ver una persona normal, o sea, no lo vamos a poder distinguir. Ya en etapas avanzadas, ya hablando del SIDA, ya vamos a ver que va a presentar fiebre nocturna, esta va a ser por la menor a 39 grados, va a tener diarreas, más de 5 evacuaciones, va a tener, lo que sí es muy importante es una pérdida de peso hasta del 15%, incluso en algunos pacientes más. La pérdida de peso de estos pacientes en un corto tiempo va a ser demasiado notoria. Va a haber debilidad o cansancio, va a haber, y ya en etapas avanzadas vamos a tener lo que son las infecciones oportunistas. Estas van a ser en boca, piel, vías respiratorias, sistema digestivo, incluso en el ojo y testículos, que son zonas inmunoprivilegiadas, ¿no? Y bueno, estas mismas infecciones oportunistas, incluso el mismo VIH, nos van a causar problemas neurológicos o problemas de conducta, convulsiones, parálisis, demencia, etc.
¿Cuáles son todo el rango de infecciones oportunistas que vamos a tener? Por ejemplo, hablando de virus, vamos a tener los herpes de tipo 1 y 2, citomegalovirus, herpes zóster, papiloma, el herpes de tipo 8, bacterianas principalmente va a ser la tuberculosis, pero vamos a tener Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, clamidia, vamos a tener parásitos y hongos. En hongos el principal va a ser el de Cándida. Entonces tenemos el herpes zóster, que en pacientes inmunocomprometidos pues va a ser más severo. Recordemos que el herpes zóster se va a dar principalmente va a seguir la línea de los dermatomas. No vamos a entrar como tal en cada una de las enfermedades, porque sería un tema de cada una completamente aparte. De las más comunes es la tuberculosis, y aquí vemos el daño pulmonar que severo que puede ocasionar a los pacientes. También tenemos la varicela, y recordemos que la varicela es una enfermedad que puede poner incluso en riesgo la vida. A partir de, antes, pues cuando recién se descubrió la varicela hace muchos años, pues causante de muertes, conforme la evolución del humano y de la enfermedad, las vacunas y demás, pues ha tenido cierta resistencia por parte del ser humano, pero en pacientes inmunocomprometidos se pierde esta resistencia inmunológica. Entonces los casos de varicela pueden ser demasiado severos. El herpes también, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Antes se creía que de tipo 1 era de la cintura para arriba, de tipo 2 de la cintura para abajo. Hoy se sabe que eso realmente es mentira. El tipo 2 puede dar en cualquier parte del cuerpo, el tipo 1 también. Y la forma de detectarlo, ya de clasificarlo, pues son estudios moleculares específicos. Y la candidiasis, una persona normal no tiene cándida, ¿no? El llamado algodoncillo. Una persona incompetente no lo va a tener. Entonces, si ustedes a la exploración física del paciente ven que tiene estas placas de algodón blanquecinas, más bien es un paciente inmunocomprometido y tenemos que ver la causa, porque el VIH pues, no es la única. Otro muy característico va a ser el sarcoma de Kaposi. Es muy característico en personas de VIH ya en etapas avanzadas, y les aseguro que cuando lo vean no se les va a olvidar. Afortunadamente, no para los pacientes, pero he tenido la oportunidad de checar a varios pacientes con VIH en diferentes áreas, desde medicina familiar, dermatología, urgencias, incluso hasta en otorrino, por eso de las infecciones recurrentes. Y bueno, aquí tenemos una correlación de las complicaciones con el número de CD4 positivos. Dependiendo del número que tengamos, va a ser el tipo de infecciones que vamos a presentar en el paciente. O sea, no es lo mismo que veamos un paciente con cándida, haya un paciente al que le detectemos virus. Entonces, pacientes con una cuenta de CD4 positivos mayor a 500, que ya es baja, ya está inmunocomprometido, podemos tener infecciones agudas, vaginitis o cándida oral o vaginal. De 200 a 500 vamos a empezar a ver lo que es herpes, tuberculosis y el sarcoma de Kaposi. Ya en pacientes menores a 200, donde ya es un compromiso muy importante, vamos a tener una candidiasis oral muy invasiva, vamos a tener neumonía en etapas muy avanzadas y toxoplasmosis, principalmente en pacientes pues, que tengan convivencia con gatos, ¿no? Y en menor a 50, que ya es demasiado baja, ya tenemos virus demasiado importantes como el citomegalovirus. El diagnóstico, ¿cómo vamos a llevar el diagnóstico? Vamos a tener pruebas presuntivas, confirmatorias, pruebas de seguimiento y diagnósticos perinatales. Las presuntivas, cuando estén creo que ustedes nos rotaron por medicina familiar, por la pandemia, pero cuando llegan a esta consulta, cualquier mujer embarazada
se le manda a hacer una prueba de, ya que está confirmado el embarazo, una prueba de VIH. Se le mandan a hacer mínimo 2, una al inicio cuando se hace la detección y otra ya como por los 6-7 meses para ver si ya se tiene algún registro. Son mínimo 2 obligatorias. Y por lo regular se les hace la prueba rápida, pero pues también las presuntivas son de ELISA o de aglutinación. Ya para confirmarlo, llevamos a cabo el Western blot y la inmunofluorescencia. Cuando un paciente ya está confirmado con VIH, empezamos a dar un seguimiento hablando de carga viral para ver qué tan avanzada está la enfermedad, para ver si se ha ido controlando con el tratamiento, para ver qué enfermedades con estas podemos esperar. Y bueno, ya para diagnósticos perinatales, pues al bebé no le podemos sacar sangre y no podemos saber si la mamá está infectada, si el bebé también. Entonces ahí ya se hacen técnicas moleculares más específicas, principalmente el PCR y el Western blot, donde a partir del líquido amniótico, incluso obteniendo un poco de sangre, pero si no es tan específico, es más con líquido amniótico, hacemos la replicación del material genético mediante el PCR. Obviamente podemos tener falsos positivos y falsos negativos. Entonces, ¿cuáles son las causas de falsos positivos? Bueno, eso de falsos positivos y negativos, pues ya lo vieron en epidemiología. Entonces van a ser estos casos que salen positivos, pero realmente no lo son. Es cuando tienen una infección viral activa, una enfermedad maligna hematológica, hablando de algún tipo de cáncer y demás, algún otro tipo de enfermedad autoinmune, que se hayan vacunado con hepatitis B, fallas renales muy, muy crónicas, o bien si se hizo un trasplante renal o de algún otro órgano recientemente, o bien el síndrome de Stevens-Jones. Incluso la vacuna para la influenza que nos ponemos cada año puede causar un falso positivo. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta e interrogar bien al paciente sobre todas estas causas, por si le mandamos a hacer la prueba y sale positiva, ver qué tan fidedigno es, ¿no? O qué tanto podemos esperar un caso falso positivo. Y también existen los falsos negativos. Esto puede ser cuando la enfermedad se encuentra en un periodo de ventana, cuando ya se lleva a cabo una terapia inmunosupresora y el paciente no nos ha dicho, cuando se llevó a cabo alguna transfusión de reemplazo por alguna causa médica, van a bajar la carga viral. También por enfermedades malignas, se ha visto que en ciertas neoplasias hay un ataque cruzado, entonces eso también puede causar falsos negativos. Y bueno, ya los métodos de amplificación, recordemos que pues, el material genético del virus va a ser como una huella digital. De biología molecular como el PCR, pues van a ser pruebas muy sensibles, muy específicas, con rangos de sensibilidad y especificidad muy importantes, pero pues sí salen más caras y principalmente se da para confirmación o para investigación o para diagnóstico perinatales. ¿Y cuál es el algoritmo que debemos de seguir? Es mandarle a hacer la primera prueba, o sea, prueba rápida, se analiza. Si sale negativa, se reporta como negativa, no hay problema. Si sale positiva, se le manda a hacer una segunda prueba. Si sale negativa, se manda a hacer una tercera prueba, porque ya tenemos una positiva y una negativa. Y si sale negativa, pues ya tenemos 2 contra 1, se reporta como negativo. Pero si salió positivo y la repetimos y sale otra vez positivo, no es suficiente criterio para darlo ya como un caso positivo, sino se manda a epidemiología y en epidemiología se le realiza el Western blot y ya el Western blot va a ser la prueba confirmatoria, ya que tiene mayor sensibilidad y especificidad, para ver si es positivo, si es negativo o si es indeterminada.
una prueba indeterminada hace que cada 3 meses, durante aproximadamente un año, se repita la prueba para, para ver si se detecta algo. Si sale positiva, pues ya se habla con el paciente, se le da el resultado. De estas pruebas, hay en el IMSS por lo regular tardan demasiado. Entonces, al menos cuando yo estuve en clínica, los mandaban a medios privados para que el diagnóstico fuera más ágil. Y bueno, aquí tenemos la seroconversión según las generaciones de ELISA. Las de primera generación pues, tardan hasta 150 días. Conforme han ido evolucionando, pues ya la reactividad es más, sigue teniendo el mismo número de reactividad, pero en menor tiempo de la infección. O sea, ya se puede detectar hasta en los 70 días sin problema, que realmente pues, es un diagnóstico oportuno. Y bueno, aquí tenemos las ventanas inmunológicas. Aquí vamos a tener como que la fecha teórica de infección. Y bueno, dependiendo la forma diagnóstica en que nos vamos a basar. Por ejemplo, si vamos a detectar anticuerpos, pues puede tardar hasta 22 días, ¿no? Si vamos a detectar proteínas de las que hablamos que transcurren en el ciclo celular, en este caso la P24, es a los 16 días, y ya los más específicos como el RNA para la detección, pues se puede hacer desde el 9º hasta el 11º día. Realmente la detección es muy rápida, pero insisto, si aquí se infectó el paciente, aquí nos va a llevar con una gripe, un resfriado severo, y pues le tendríamos que mandar a hacer una PCR que sale demasiado cara y pues simplemente con sospecha de una gripe, ¿no? El tratamiento de antirretrovirales, vamos a tener que se basar un tratamiento triple para una supresión viral potente. Y vamos a tener que, aquí se tiene que manejar muy cuidadosamente. Incluso a los pacientes se les da hasta tratamiento con antibiótico profiláctico por las infecciones oportunistas. Va a haber actualmente es imposible que haya una erradicación de la enfermedad. O sea, no hay forma de que no se ha podido descubrir que se pueda curar la enfermedad. Incluso no se puede llegar a una vacuna. No se puede llegar a una vacuna porque, hablando de las proteínas y la adaptación tan importante y tan rápida que tiene el VIH y todos los subtipos que ya vimos por distribución geográfica, cuando está cerca de descubrir una vacuna, el virus muta o se encuentra una nueva cepa. Entonces, realmente la vacuna que se tenía pues ya es obsoleta. ¿Cuáles son los retos? Evitar una toxicidad, tanto a corto como a largo plazo. Evitar interacciones medicamentosas y evitar complicaciones. El tratamiento antirretroviral no va a suprimir por completo el sistema inmune porque pues sería, o sea, sí es un arma de doble filo, por eso se debe de llevar como que demasiado bien. También, bueno, lo que hablamos de la reacción es imposible, y el tratamiento ya es de por vida, no es de mandarlo 1 mes, 2 meses, 3 meses, es de por vida. Y hoy en día los pacientes pueden llevar una vida perfectamente normal si se detecta a tiempo, si llevan buenos hábitos alimenticios, buena física, y si hay un apego realmente al tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Y el tratamiento va a ser una triple terapia. No se debe, ya actualmente no está recomendando la monoterapia ni la biterapia, porque no son tan eficaces como la triple terapia. Se pueden usar 2 nucleócidos más un inhibidor de la proteasa, o bien 2 nucleócidos y un nucleócido, o 3 nucleócidos. Lo que más se usa actualmente a nivel mundial son los 2 nucleócidos y el inhibidor de la proteasa, porque este nos va a actuar directamente sobre el P26. Y bueno, aquí está, les dejo las clases de los fármacos y el nombre de los mismos. Y bueno, hablando de que no se puede erradicar el virus,
Hace poco, hace como, ¿qué será? 4 o 5 años, se dio la noticia de que un grupo de, no, este tiene más, este tiene como 6 años, que un grupo de británicos había desarrollado una posible causa contra el VIH. Y hace menor tiempo, de hecho, si lo buscan en Google, así les va a aparecer, que científicos españoles lograron eliminar el VIH de 6 personas. Esto fue una malinterpretación grandísima. ¿Por qué? Porque los científicos españoles dijeron que habían visto o habían hecho un ensayo donde con cierto tratamiento se había logrado que los pacientes fuera indetectable la carga viral, más no que habían eliminado al virus, sino ya no podían detectar la carga viral, que no es lo mismo. Y fue nada más en 6 personas en un estudio como de 40. Pero esas 6 personas fue un logro muy, muy importante, ¿no?, para la comunidad científica. Pero ¿en qué lo interpretaron los periódicos y demás? En que se habían curado a 6 pacientes de VIH, cuando eso actualmente no es posible. Y bueno, al final de cuentas todo se debe de llevar con una buena educación sexual. Hoy en día los preservativos, muchos dicen que no se siente lo mismo, que les incomoda. Además, hay de diferentes tamaños, de diferentes texturas, de diferentes hasta sabores, colores y demás. Entonces, es muy importante nosotros empezar a llevar una medicina preventiva, no solamente curativa. En ver que si un paciente tiene factores de riesgo, si vemos que un paciente empieza una vida sexual activa muy temprana o demás, empezarlo a orientar sobre estos tipos de prevención. Incluso en el IMSS se tiene el consultorio de planificación familiar. O sea, realmente lo ideal sería mandarlo y que ella le den toda la información necesaria. Y bueno, como último, no sé si alguien conozca a este médico. Es un médico chino. Y él hizo algo muy, muy interesante. De hecho, actualmente está en la cárcel, le dieron 3 años de cárcel, porque mediante una técnica que se llama CRISP, de hecho, esta técnica la descubrieron, acaban de ganar el premio Nobel. Mediante esta técnica que se llama CRISP, modificó a 2 gemelas británicas en el gen CCR5. ¿Y por qué modificó a estas gemelas británicas en el gen CCR5? Porque después de muchos estudios, ya tiene un par de años que se descubrió que unas mutaciones específicas en el CCR5 ayudaban o le daban inmunidad a las personas contra el VIH, que es parte del sistema de adaptación. Entonces, este científico se planteó qué pasaría si le damos esta mutación a 2 gemelas, cada quien que lleve vida diferente, pues para ver qué pasa. Entonces, llegó a un acuerdo con los padres, hizo la mutación mediante de CRISP y actualmente pues, las gemelas viven. Tiene poquito de esto, realmente el anuncio lo dio el doctor, ya que habían nacido las gemelas, y lo metieron a la cárcel durante 3 años, porque no sabemos las implicaciones que puedan tener estas mutaciones hechas por nosotros mismos a largo plazo, ¿no? Y la técnica CRISP, o sea, como tal, consiste en bases puntuales. Por ejemplo, esta que estoy señalando, ¿no? Que sea una timina en la posición 5230. Entonces, esta timina en la 5230 lo vamos a cambiar por una guanina. Entonces, este cambio ya nos cambia proteicamente a la proteína, nos da un cambio proteico y por alguna razón da inmunidad hacia el VIH. Entonces, no sé si conocen ese caso, tiene relativamente poco, está muy interesante, ojalá lo puedan buscar y leer. Y bueno, al final de cuentas es muy importante asesorar y dar esta promoción a la educación sexual, porque realmente es impresionante cómo muchos estudiantes de otras carreras, incluso de medicina y chicos de prepa que ya tienen una vida sexual activa, no saben cómo poner un condón. Entonces, pues no sé si tengan preguntas y
a ver si no los atallé con tanta información. Es mucha, pero realmente son conceptos y temas que ya habían visto anteriormente y solamente era conjuntarlos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Yo tengo una duda. Es sobre la prueba, la que se hizo, o sea, la Gold Standard, ¿sería la Western Blot? ¿O cuál sería? ¿O la ELISA? La de ELISA se hace como primera instancia, o sea, para detectar a los pacientes o detectar posibles casos. Entonces, si sale positiva ELISA, se manda a hacer otra ELISA de confirmatoria y realmente, bueno, otra ELISA para ver si sale positivo, pero sí, el gold estándar, la confirmatoria, es el Western blot, es con la que se confirma. Si 2 ELISA salieron positivas y el Western blot sale negativo, al paciente se le da el diagnóstico de negativo. Gracias. Ok, pues yo quiero felicitar a Luis. Muchísimas gracias, un futuro docente. Así como se han convertido algunos de otras generaciones. No sé si conozcan a Arisaí. Él fue de 2 o 3 generaciones antes y creo que ahorita está dando ya cursos en la facultad. Entonces, gracias por compartir parte de tus conocimientos, hacer fácil lo difícil, que es muy complejo a veces. Dices, bueno, ¿cómo abordo este tema? Es aterrizar conocimientos previos, es pues, conjuntar todo. Y efectivamente aún hay muchos campos abiertos en este tipo de virus, de bacterias que nos implican o nos dañan la inmunidad, sobre todo que es considero yo, de los mejores hechos y es un arma biológica. Fue perfecto que lo hizo, o fue perfecta la mutación que se realizó, de tal forma que va continuamente al sistema inmune y pues no lo podemos eliminar y como dice su compañero, se ha tratado de controlar, pero desde que se descubre, ya han pasado casi 5 décadas, 6 décadas, pues no ha habido la vacuna, ¿no? Estamos a punto y siempre no. Entonces es de los retos que les esperan todavía a futuro. Y pues muchísimas gracias, Luis. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario para su compañero. Yo tengo una duda respecto al Western blot. Había como que 3 opciones, o sea, salía positivo, salía negativo y salía como que era indeterminado. Y en un año, cada 3 meses se le mandaba a hacer la prueba al paciente, pero ¿se le hace la misma del Western blot o se le vuelve a hacer ELISA? No, si bueno, sale... Ok, hay varios protocolos. Si es una mujer embarazada, Jessica, está la guía de práctica clínica. Haces el ELISA inicial, como dice tu compañero, la prueba rápida. Haces una cuando llega al consultorio. Si es altamente sospechosa, se repite a los 3 meses, sale negativa y todavía tiene sospechas, se puede repetir durante los 3 trimestres. Ahora, si es un paciente, no sé, un joven de 22 años, se le hace una ELISA primero, después se puede repetir otra vez ELISA. Él tiene la sospecha, o tenemos alta sospecha por el tipo de vida que lleva, sus antecedentes, se le hace ya la prueba confirmatoria, pero acuérdense que esto va en relación a los periodos que nos está presentando. Si yo le hago al día siguiente, obviamente va a salir negativa. ¿Por qué? Porque no se va a empezar a manifestar una proteína que se llama P24 hasta la segunda, sexta semana. Entonces, si yo le hago inmediatamente alguna prueba, van a salir negativas. Entonces, sí hay que estar esperando y por eso es importante, y les hacía énfasis su compañero, en aprendernos los periodos de incubación, de latencia, cómo se va replicando el virus y en qué momento es adecuado enviar las pruebas. Entonces, Western blot es de las que más específicas. Sin embargo, también le podemos hacer PCR dependiendo en dónde estemos y de qué recursos o de qué factores de riesgo esté presentando este paciente. Si ya te llega con infecciones oportunistas, pues la verdad no tiene caso gastar tanto, porque generalmente salen confirmatorias. Entonces hay que estar evaluando integralmente qué tenemos o qué estamos haciendo. Por eso les digo, ya hay protocolos. Y en el embarazo, desde que inicia, y pues si tienes alta sospecha cada 3 meses. Ya si tienes confirmatoria, hay que hacerle la cuantificación. Entonces hay que pues ya ir viendo cómo está comportándose nuestro paciente.
No sé si querías decir algo, Luis. No, doctora, era relacionado a eso. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Y en relación a cómo se transmitía, pues, de la madre al niño, puede ser desde la vía transplacentaria o bien en el momento de el parto, o también por las relaciones sexuales que mantiene todavía la embarazada. O sea, hay varias formas todavía de contaminarse. Acuérdense que muchas veces un embarazo no exime que la mamá pues siga con su vida de promiscuidad, etcétera, etcétera. Son muchos factores, por eso hay que estarle haciendo pruebas continuas. Ya ahorita pues no confiamos tanto en los pacientes. O hay pacientes que te dicen, es que yo soy virgen, pues le ves que ya con el embarazo y dices, ¿de dónde, mamá? Pero bueno, entonces si piensa mal y acertarás. Y por protección de todos, de la mamá, del hijo, del binomio, protección de ustedes mismos, les digo, ahora sí que y como dice su compañero al inicio de la plática, vas a tener relaciones sexuales, pues lo ideal sería pedirle a nuestra pareja sexual, a los dos, historial, ¿no? Que no tengas enfermedades de transmisión sexual y siempre con su protección. Son temas de los que, como decía su compañero Luis, hay mucho tabú, pero debemos hablarles a los niños, pues sí, el abuso sexual, todo, hacer mucha medicina preventiva. Entonces, siempre hablarle de las cosas como son. Se llama pene y así se le debe de llamar pene. Se llama vagina y es vagina. Entonces, desde que son pequeñitos hay que darles educación sexual. Pero ¿qué pasa con nuestros papás? Todavía se espantan y se persignan cuando nos ven viendo temas de sexualidad. Entonces, o no podemos hablar abiertamente. Y como dice su compañero, llegan a la facultad y están embarazados, embarazadas, digo, porque el embarazo es de dos finalmente. Entonces, son temas de los que hay que irnos quitando, pues esos mitos. Muchas veces somos universitarios, somos posgrados, pero todavía tenemos pues ideas arraigadas y pues malos usos y costumbres, ¿no? Que deben irse eliminando. Por eso estamos teniendo otro panorama y pues la universidad es una puerta abierta para tener mayor conocimiento y compartirlo. No se vale que yo sepa mucho y que me quede con ello. No, de eso se trata de enriquecer. No sabemos todo, pero tratamos de investigarlo y pues contribuir con nuestro granito de arena a la formación de nuevos recursos. No sé si tengan alguna duda más o algún comentario. Doctora, doctora, Sí, está bien. entonces por eso si llega un paciente que es joven y que dice, no, yo sí consumo drogas, doctora, ¿le podría realizar la prueba? Bueno, de ser posible que tenga la prueba rápida en la mano. Sí, porque acuérdense que actualmente pues las vías, sí, se las puedes hacer. Más si te dice, tengo estos antecedentes, te dice qué tipo de droga consumen. Acuérdense que muchas veces los drogadictos comparten agujas, comparten jeringas, si lo ves que trae piercing. Yo no digo que todos los que tengan tatuaje pues son drogadictos o sean promiscuos, sino simplemente pues hay que ver cómo viene nuestro paciente, qué nos está solicitando, sobre todo también si es hombre. Los hombres generalmente todavía hay mucho tabú, pero casi no van a consulta, siempre van a ver a las mujeres y a los niños generalmente, pero ya cuando les llega con algo, si te lo está pidiendo, pues pide, hácelo. Muchas veces pues hay pacientes que como medida preventiva han escuchado, vengo a hacerme mi antígeno prostático, vengo a hacerme esto. Pues está médicos, ay, pues si no tiene nada, ¿para qué gastamos? No, debemos eliminar esas actitudes que solamente provocan rechazo a los sistemas de salud, a los servicios de salud. Entonces, si te lo está pidiendo, hácela y si está dentro de tus manos o indícasela. ¿Sabes qué? Se puede hacer en tales laboratorios. Eso es mi consejo. Y entonces así ya podríamos detectarlo si está en una fase asintomática ya más tempranamente. Hay que ver por qué te le está pidiendo. Te le está pidiendo por algo. Hay que evaluar nada, no nada más porque se consumí una vez anfetaminas, pues no sería una indicación, sino qué es lo que llevó, el motivo real de consulta, Elizabeth. A lo mejor tiene condilomas en la región anal. Entonces ya empiezas a interrogarlo más sobre su vida sexual y pues resulta que tiene relaciones heterosexuales o bisexuales. Entonces hay que hacer un poquito más de historia clínica, eso que nos recomienda desde la facultad.
ver cómo llega, por qué llega, para qué llega, cómo se sentó. Entonces, todo eso hay que ver, interrogar a nuestros pacientes. Yo les decía a sus compañeros del ciclo pasado, y se los digo a ustedes también, la patología, la enfermedad está en la calle, está en tu familia. Ve a tus familiares, ve a tus vecinos, les ves la facie, muchos ya se ven amarillos. Ahora simplemente los que les ha dado coronavirus se ven con un aspecto, un semblante como térreo. Los que tuvieron enfermedades pues un poquito más complejas, se ven pálidos. Entonces, es una línea de investigación. ¿Por qué se ven más pálidos? ¿Por qué se ven así como su piel seca? ¿Dejó de tomar agua? ¿O qué le sucedió? Y ya empiezas a platicar con la gente y dices, ¿qué está sucediendo? ¿O cómo sentí los primeros síntomas? Ahorita con la vacuna algunos han tenido reacción, no hemos tenido, simplemente estamos recapitulando, recopilando información. Algunos les está dando muchas reacciones adversas, otros no. ¿Por qué a las mujeres sí nos da? O los hombres han estado asintomáticos. Entonces, todo eso tenemos que asentarlo en una historia clínica siempre. De ahí, pues que somos el confesionario de nuestros pacientes, ganarnos su confianza sobre todo. Una buena confianza, una buena relación médico-paciente nos va a llevar también a buenos diagnósticos y pues conocimiento sobre todo también, ¿no? Sí, doctora, gracias. De nada, Elizabeth. No sé si les quiera decir algo más, Luis, o alguien tenga algún otro comentario, chicos. Bueno, hay nada más que, pues ojalá que sí, lo que nos dan en la facultad es realmente lo mínimo necesario. Hay cosas muy interesantes de todas las patologías y espero que todas se vayan metiéndose un poco más porque no saben lo mucho que les va a servir. Actualmente pues no se puede hacer rotación clínica. Yo estoy yendo a un hospital privado que no es COVID, que me dio una oportunidad y realmente investigar un poco más les va a servir de mucho. O sea, no todos los casos va a ser de libro con tales síntomas. Y ya investigar más se les va haciendo un criterio de cómo actuar, de por dónde abordar, de a dónde dirigirse. Y bueno, realmente fue un placer que me dejaran darles este repaso. Y pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes. La doctora tiene mi número. El grupo también tiene mi número. Cualquier cosa que necesiten, pues estoy en la disposición de ayudarlos, ¿vale? Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el día lunes, el día martes. Continuamos con los temas que hoy se iban a revisar. Y pues mándenme sus presentaciones los que estén pendientes. Bonito fin de semana para todos. Gracias, Luis. Igualmente a todos.